Mi hijastra me acusa de romper el matrimonio de sus padres y exige que confiese la aventura, pero no hay nada que confesar salvo que ella destruyó su felicidad y la de su madre. Yo, de 38 años, tengo que contarles lo que ocurrió entre la hija de mi esposa, Eve, de 20 años, y yo. Llevo 4 años casado con Zara, una mujer de 41 años. Ella tiene una hija, Eve, de su matrimonio anterior. Conocí a Eve cuando tenía 12 años, justo después de que Zara y yo empezáramos a salir. Zara trabajó en la misma empresa que yo durante unos 8 meses. Estábamos en departamentos diferentes y apenas interactuábamos, salvo en alguna reunión de proyecto o evento de la empresa. Yo salía con otra persona en ese entonces, y Zara parecía felizmente casada, según las fotos familiares en su escritorio. Dejé ese trabajo para unirme a una startup y no volví a pensar en Zara. Unos 2 años después, me encontré con Zara en la fiesta de cumpleaños de un excompañero. Me dijo que estaba pasando por un divorcio. Su esposo se había ido de casa 6 meses antes, y los papeles casi estaban finalizados. Hablamos la mayor parte de la noche, y le pregunté si quería tomar un café algún día. Así empezó todo. El divorcio había sido complicado. El exesposo de Zara, Peter, alegaba que ella tenía una aventura, aunque nunca mencionó a nadie en específico. Zara me dijo que él era paranoico y controlador, siempre acusándola de engañarlo cuando trabajaba hasta tarde o salía con amigas. Ella aseguraba que el matrimonio había terminado mucho antes de que se separaran físicamente. Cuando Zara y yo empezamos a salir, Eve parecía aceptarme lo suficientemente bien. Intenté no sobrepasarme como figura paterna, pero la ayudaba con tareas si me lo pedía y la llevaba a sus entrenamientos de fútbol cuando Zara no podía. Eve era educada pero distante, lo cual me parecía normal para una niña cuyos padres acababan de divorciarse. Las cosas cambiaron cuando Eve cumplió 15. Empezó a hacer comentarios sobre hombres que dejan a sus esposas por mujeres más jóvenes. Zara es solo 3 años mayor que yo, así que eso me pareció raro. Luego empezó a hacer preguntas muy específicas sobre cómo nos conocimos Zara y yo, queriendo fechas exactas y detalles. Contaba con los dedos y decía cosas como, «qué coincidencia con las fechas». Cuando explicamos que nuestra relación comenzó después de que se presentaran los papeles del divorcio, Zara finalmente me contó que Peter le había estado llenando la cabeza a Eve con historias sobre una supuesta aventura. Afirmaba que Zara se veía a escondidas con un compañero de trabajo y que por eso se acabó su matrimonio. Como Eve sabía que yo había trabajado con su madre, hizo 2 más 2 y le salió 5. Zara intentó explicarle que apenas nos conocimos en ese trabajo y que no hablamos por 2 años antes de reencontrarnos. Pero Eve no lo creía. Eve empezó a pasar más tiempo en casa de su padre y menos con nosotros. Cuando venía, actuaba como si yo fuera un depredador que le había robado a su madre. Zara intentó hablar con Peter para que dejara de envenenar a Eve, pero él decía que solo estaba siendo honesto con lo que él creía que había pasado. Decía que Eve merecía saber la verdad sobre por qué su familia se rompió. El abogado de Zara le aconsejó no presionar demasiado, ya que el acuerdo de custodia funcionaba y Eve estaba cerca de poder decidir con quién vivir. Para cuando Eve empezó la universidad, casi no me hablaba. Venía a casa en vacaciones y actuaba como si yo fuera invisible. Zara intentaba incluirme en las conversaciones, pero Eve respondía con monosílabos o simplemente se iba. Era como vivir con un fantasma que me odiaba activamente. Lo peor era ver cómo esto afectaba a Zara. Lloraba después de que Eve se iba, preguntándose si debió luchar más por limpiar nuestro nombre o si había fallado como madre. Le sugerí mostrarle a Eve nuestros antiguos correos del trabajo para probar que casi no interactuábamos, pero Zara dijo que eso parecería que intentábamos demasiado y podría empeorar las cosas. El mes pasado, Eve volvió a casa por las vacaciones de verano tras terminar su 2.º año de universidad. Había estado viviendo en las residencias y trabajando medio tiempo durante el curso, así que no la habíamos visto mucho. Zara estaba emocionada por tener a su hija de vuelta, planeando cenas familiares y noches de películas. Eve aceptó volver a casa, pero pasó la mayor parte del tiempo encerrada en su cuarto o saliendo con amigos. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Eve gruñía como respuesta a las preguntas de Zara, y me ignoraba por completo cuando intentaba conversar. Casi todas las noches cenaba en su cuarto y dejaba los platos sucios para que Zara los lavara. Cuando Zara le pedía que ayudara con las tareas de la casa, Eve se negaba a contribuir en cualquier cosa. 3 semanas después de que Eve regresara a casa, las cosas llegaron a un punto crítico. Yo estaba trabajando desde casa en la sala cuando Eve bajó y encendió la televisión. Subió el volumen tan alto que no podía concentrarme en mi videollamada. Esperé a que notara que estaba trabajando, pero simplemente se tiró en el sofá, mirando el celular mientras un reality show sonaba a todo volumen. Cuando terminó mi llamada, le pedí a Eve si podía bajar un poco el volumen porque tenía otra reunión en 1 hora. Dijo que esa también era su casa y que podía ver televisión al volumen que quisiera. Le expliqué que necesitaba tranquilidad para trabajar, pero ella subió aún más el volumen. Fue entonces cuando comenzó a gritar. Dijo que no tenía derecho a decirle qué hacer en la casa de su madre.
Me llamó rompehogares, me acusó de haber destruido su familia y de arruinarle la infancia. Dijo que era un hombre patético que no pudo encontrar su propia mujer, y que por eso tuvo que robarse la esposa de otro. Me acusó de manipular a Zara y de ponerla en su contra. Lo peor fue cuando me llamó interesado. Dijo que claramente me había casado con Zara por su dinero y por la estabilidad que ella ofrecía, porque yo era demasiado flojo para construir mi propio éxito. Afirmó que todo el mundo podía ver que yo estaba usando a Zara, y que su padre siempre había tenido razón sobre mí. Dijo que yo le daba asco y que ojalá Zara nunca me hubiera conocido. Lo que más me dolió fue que me llamara interesado, porque en realidad gano más dinero que Zara, y rechacé un trabajo mejor pagado para evitar un estilo de vida estresante que pudiera afectar a nuestra familia. No sé de dónde sacaba que yo estaba con ella por dinero, pero probablemente era una mentira de su padre. Cuando finalmente se quedó sin palabras, le dije que necesitaba salir de la casa y regresar cuando pudiera comportarse con respeto. Se rió y dijo que no pensaba irse porque esa era su verdadera casa, no la mía. Le respondí que siempre sería bienvenida, pero no si venía a tratarme como basura. Eve agarró sus llaves y salió furiosa. Zara llegó una hora después. Cuando le conté lo que había pasado, intentó llamar a Eve de inmediato, pero solo le saltaba el buzón de voz. Eve no volvió esa noche ni respondió ninguno de los mensajes de Zara. Zara estaba desesperada, llamando a las amigas de su hija e incluso a Peter para ver si alguien sabía algo. Peter llamó a Zara al día siguiente, furioso. Eve había llegado llorando a su apartamento y le contó que yo la había echado de la casa por ver televisión. Dijo que yo había sido verbalmente abusivo y que dije cosas horribles sobre su padre. Peter dijo que siempre supo que yo era una mala persona, y amenazó con llamar a la policía si alguna vez le ponía una mano encima a su hija. Zara intentó explicarle lo que realmente había pasado, pero Peter respondió que su versión era más creíble considerando mi supuesto historial de romper matrimonios. Dijo que Eve se quedaría con él de forma permanente y que Zara podía visitarla si quería, pero que yo no era bienvenido. Zara pasó los siguientes 3 días tratando de contactar a Eve, dejándole mensajes de voz, suplicándole que la llamara. Solo quería que me trataran con el respeto básico que merece cualquier persona en su propio hogar. ¿Cómo se lidia con una hijastra que te ve como el enemigo, sin importar lo que hagas? Actualización 1. Zara y yo apenas hablamos durante varios días. No estaba exactamente enojada conmigo, pero estaba de duelo por la pérdida de su relación con Eve. Zara se sentaba junto al teléfono, esperando llamadas que nunca llegaban. Empezó a trabajar más horas para evitar volver a casa. Yo traté de darle espacio mientras también le ofrecía apoyo, pero cada conversación, de una forma u otra, terminaba girando en torno a Eve. Una semana después de la pelea, Peter llamó a Zara exigiéndole que eligiera entre Eve y yo. Dijo que Eve se negaba a asistir a terapia o a una mediación familiar mientras yo siguiera en escena. Afirmó que Eve estaba teniendo ataques de pánico y no podía dormir, porque se sentía insegura sabiendo que yo vivía en su antigua casa. Peter le dijo que si Zara realmente amaba a su hija, dejaría a su esposo e intentaría reparar la relación. Zara le dijo a Peter que no iba a dejarme, pero que sí quería arreglar las cosas con Eve. Peter respondió que eso no era suficiente y le colgó. Zara lloró durante horas después de esa llamada. Repetía que nunca pensó que tendría que elegir entre su hija y su esposo. Al día siguiente, Zara condujo hasta el edificio de apartamentos de Peter y esperó en el estacionamiento a que Eve saliera. Cuando finalmente la vio, se le acercó y le pidió si podían hablar. Eve dijo que no tenía nada que decirle a menos que yo ya no formara parte de su vida. Zara explicó que eso no iba a pasar, pero que quería entender el punto de vista de su hija y encontrar una forma de avanzar. Eve le dijo a Zara que nunca podría sentirse cómoda cerca de mí, por lo que yo le había hecho a su familia. Dijo que era asqueroso que la persona que destruyó el matrimonio de sus padres aún esté presente. Afirmó que había intentado aceptarme durante años, pero que ya no podía seguir fingiendo después de que la eché de casa. Le dijo que si elegía a su esposo en lugar de a su propia hija, entonces no era la madre que ella creía conocer. Zara volvió de esa conversación completamente destrozada. Cuando intenté consolarla, se apartó y dijo que necesitaba espacio para pensar. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes por primera vez desde que nos casamos. En los días siguientes, Zara empezó a cuestionarse todo sobre nuestra relación. Me preguntó si creía que Peter tal vez tenía razón, y que si habíamos tenido una especie de aventura emocional antes de que el divorcio finalizara. Se preguntaba si se había estado mintiendo a sí misma respecto a la cronología de nuestra relación. Incluso sugirió que quizás deberíamos separarnos un tiempo, mientras ella intentaba arreglar las cosas con Eve. Fue entonces cuando me di cuenta de que Zara realmente estaba considerando dejarme para recuperar a su hija. La mujer que había sido mi compañera durante años estaba lista para tirar nuestro matrimonio por la borda, basándose en la versión de los hechos de su hija, la cual estaba influenciada por su padre. Le dije a Zara que tenía que decidir qué quería, pero que yo no iba a suplicarle que se quedara conmigo. Zara se mudó al cuarto de huéspedes permanentemente y empezó a ver a Eve con frecuencia en el apartamento de Peter.
Volví a casa y me contaba sobre sus visitas, como Eve parecía más feliz cuando yo no era mencionado. Zara dijo que Eve estaba dispuesta a reconstruir su relación si yo no formaba parte de la ecuación. Me preguntó si consideraría mudarme temporalmente para darle espacio a Eve y que ella pudiera volver a casa. Le respondí que no iba a mudarme de nuestra casa, solo porque su hija adulta no pudiera manejar el hecho de compartir espacio conmigo. Le dije que si Eve quería tener una relación con su madre, debía aceptar que Zara estaba casada conmigo. Zara me dijo que yo estaba siendo irrazonable y que la estaba poniendo en una situación imposible. El punto de quiebre llegó hace 2 semanas, cuando Zara anunció que estaba considerando pedir la separación. Dijo que no podía seguir viviendo con ese conflicto constante y que necesitaba priorizar su relación con Eve. Afirmó que aún me amaba, pero que no podía sacrificar a su hija por su matrimonio. Zara dijo que esperaba que eventualmente pudiéramos arreglar las cosas, pero que su hija tenía que ser lo primero. Esa noche hice una maleta y me fui a casa de mi hermano. Le dije a Zara que me llamara cuando tenga listos los papeles de divorcio o que yo se los podía pedir a mi abogado, pero que yo ya no iba a seguir participando en esto. Zara lloró y dijo que no quería que me fuera, pero también admitió que no podía comprometerse a elegirme por encima de Eve. He estado quedándome en casa de mi hermano durante las últimas 2 semanas. Zara me llama cada pocos días para saber cómo estoy, pero no me ha pedido que vuelva a casa y no ha mencionado los papeles. Supongo que será mi responsabilidad conseguirlo. Dice que Eve ha estado visitando la casa de nuevo y que están reconstruyendo su relación. Zara asegura que Eve es como otra persona cuando yo no estoy, se ríe, bromea, como cuando era niña. Mientras tanto, he estado reuniéndome con un abogado. La casa está a nombre de los dos y tenemos cuentas bancarias compartidas, así que una separación sería complicada. El abogado me dijo que tengo un buen caso para quedarme con la casa, ya que contribuyo más a la hipoteca. Mi hermano piensa que debería luchar por Zara y no dejar que Eve destruya nuestro matrimonio. Me dice, Zara está siendo manipulada por su exesposo y su hija, y se va a arrepentir de elegirlos a ellos por encima de ti. Pero yo no tengo fuerzas para luchar por este matrimonio, porque no creo que valga el esfuerzo. Ayer recibí un mensaje de texto de Zara diciendo que Eve quiere tener una conversación conmigo. Aparentemente, Eve le dijo a Zara que tal vez estaría dispuesta a coexistir conmigo si me disculpaba por haberla echado, y reconocía el dolor que causé a su familia. Quiere que admita que mi relación con Zara contribuyó al divorcio de sus padres, aunque técnicamente no haya sido una infidelidad. Si tengo que ser sincero, no quiero hacer ninguna disculpa. Si admito que tuve culpa en su divorcio, estaría validando todo lo que Eve y Peter han dicho sobre mí. Además, ¿para qué? Para recuperar un matrimonio en el cual no le importo a mi esposa. Zara parece estar dispuesta a sacrificar nuestra relación para apaciguar a su hija, lo cual, honestamente, me dice todo lo que necesito saber sobre en qué lugar estoy en sus prioridades. Actualización 2. Quiero agradecer a todos los que respondieron a mi última actualización. Muchos me dijeron que no debía disculparme por algo que no hice, y otros señalaron que el matrimonio requiere compromiso. Y estoy de acuerdo con los últimos, pero siempre y cuando el matrimonio sea uno que quieras conservar. También ese compromiso debería haber sido de parte de mi esposa, y ya ven cómo ha terminado todo. No voy a seguir haciendo compromisos yo solo. Después de mi última publicación, decidí reunirme con Eve, pero solo porque pensaba darles los papeles a Zara y que su propia hija viera lo que destruyó. Zara organizó el encuentro con Eve, pero no asistió. De todas formas, me sirvió para decirle que ella estaba destruyendo el matrimonio y la felicidad de su madre, y si podría vivir con ello. Pero me estoy adelantando. Eve llegó 20 minutos tarde y no se disculpó por hacerme esperar. Pidió una bebida cara y no ofreció pagar, pero le dije que yo no iba a pagar por lo que tomaría, así que tuvo que ordenar algo más barato y pagarlo ella. Nos sentamos uno frente al otro en un silencio incómodo hasta que le pregunté qué quería hablar. Eve dijo que había estado pensando en la situación familiar, y que se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado dura conmigo durante los años. Dijo que estaba dispuesta a darme otra oportunidad si podía reconocer el papel que desempeñé en su trauma. Quería que entendiera que, más allá de la línea temporal técnica, mi relación con Zara la había herido a ella y a su padre. Le dije a Eve que lamentaba que hubiera sufrido por el divorcio de sus padres y que nunca fue mi intención causarle dolor. Le expliqué una vez más que Zara y yo apenas nos conocíamos cuando sus padres se separaron, y que solo comenzamos a salir después de que Peter ya se había ido de casa. Eve escuchó, pero no dejaba de negar con la cabeza, como si no me creyera. Me contó que había encontrado publicaciones antiguas en redes sociales, que mostraban a Zara y a mí en eventos de la empresa antes del divorcio de sus padres. Tenía capturas de pantalla de comentarios de Zara en mis publicaciones y un me gusta mío en esa foto, de 2 años antes de cuando supuestamente nos habíamos vuelto a ver. Eve dijo que eso probaba que habíamos estado en contacto todo el tiempo, y que estábamos mintiendo sobre nuestra cronología. Eran publicaciones reales de fiestas de la empresa y eventos laborales, pero no demostraban nada inapropiado. Zara había comentado cosas como buena presentación hoy, en publicaciones profesionales mías, y yo le había dado me gusta a fotos grupales en las que ella aparecía.
Eve estaba viendo lo que quería ver. Intenté explicarle que darle me gusta a publicaciones de trabajo no constituía una aventura, pero Eve insistió en que seguía mintiéndole. Afirmó que esas interacciones en redes sociales eran prueba de que yo había estado cortejando a su madre mientras aún estaba casada. Dijo que ya le había mostrado esas capturas a su padre, y que él estaba convencido de que confirmaban la aventura que siempre había sospechado. La conversación se deterioró rápidamente a partir de ahí. Eve me acusó de hacerla dudar de su realidad y de intentar reescribir la historia. Dijo que, aunque no hubiera habido una infidelidad física, yo había estado emocionalmente involucrado con su madre antes del divorcio. Me exigió que al menos admitiera que tenía sentimientos por Zara cuando aún estaba casada, lo cual, según ella, era tan malo como una aventura física. Le dije a Eve que no iba a confesar algo que no ocurrió solo para que se sintiera mejor con el divorcio de sus padres. Le dije que si quería culparme de los problemas de su familia, era su decisión, pero que yo no iba a participar en una mentira. Eve me llamó egoísta y dijo que me importaba más tener la razón que la felicidad de su madre. Le dije que a ella no le importaba la felicidad de su madre, porque tenía planeado darle los papeles de divorcio por culpa de ella y de mi esposa. La reunión terminó cuando se levantó furiosa y tiró su bebida en el basurero de forma dramática antes de irse del café. Le escribió a Zara de inmediato, diciendo que me había negado a asumir la responsabilidad de mis actos y que no estaba interesado en hacer las paces. Zara me llamó una hora después, preguntándome por qué no podía darle a Eve lo que necesitaba para sanar. Le dije que estaba cansado de todo este asunto, y que se preparara para recibir los papeles de divorcio. Para hacer aún peor el asunto, las cosas empeoraron a los pocos días. Al parecer, Eve mostró esas capturas de redes sociales a otros miembros de la familia y amigos, presentándolas como prueba de que yo había causado el divorcio de sus padres. Zara dijo que las pruebas de Eve habían sacudido su confianza en nuestra versión de los hechos. Zara me preguntó si podía entender por qué esas antiguas interacciones en redes sociales parecían sospechosas, aunque fueran inocentes. Me di cuenta de que Zara estaba buscando razones para dudar de nuestra relación, porque eso haría más fácil elegir a Eve. Si podía convencerse de que habíamos mentido sobre nuestra línea de tiempo, entonces podría justificar terminar nuestro matrimonio sin sentirse culpable. Finalmente, llamé al abogado y le dije que contratara a alguien para servirle los papeles. Había planeado hacerlo en persona, pero Zara evitaba verme y faltó a la reunión con su hija. Le dije que no quería esperar más y que era momento de terminar todo. Zara se sorprendió de que realmente hubiera iniciado el proceso. Al parecer, pensó que esperaría para siempre a que ella tomara una decisión sobre nosotros. Se equivocó muy feo. Me rogó que lo reconsiderara y le diera más tiempo para arreglar las cosas con Eve. Le dije a Zara que el tiempo para negociar ya había pasado. Que pasé años siendo tratado como un intruso en mi propia casa por su hija, y que ahora ella me pedía que confesara crímenes que no cometí solo para mantener la paz. Le dije que si Eve era más importante que nuestro matrimonio, entonces debería estar feliz de librarse de mí. Hasta ahora, el proceso de divorcio ha sido civilizado. Zara se queda con la casa, pero va a pagar la parte en la que yo contribuí, y dividiremos el resto del dinero en cuentas conjuntas. Aparentemente, Eve celebró cuando se enteró de que se habían presentado los papeles del divorcio. Zara me dijo que su hija estaba orgullosa de ella por haber puesto a la familia en primer lugar. Eve ha estado pasando más tiempo en la casa e incluso invitó a Zara a visitarla en la universidad el próximo semestre. La relación madre e hija que Zara tanto deseaba recuperar parece estar floreciendo ahora que yo estoy fuera del panorama. Estoy viviendo con mi hermano mientras encuentro un apartamento propio. Es extraño volver a estar soltero después de 5 años de matrimonio, pero no estoy tan devastado como pensé que estaría. En su mayoría, siento alivio, ya no tengo que defenderme ni andar con cuidado por los cambios de humor de Eve. Mi abogado dice que el divorcio debería finalizar en los próximos meses. Zara me ha enviado algunos mensajes para saber cómo estoy, pero he mantenido mis respuestas cortas. Ya no hay nada más que decir que no se haya dicho antes. Zara eligió y que ahora viva con sus consecuencias. Actualización 3. El divorcio se finalizó el mes pasado. Zara y yo ya no estamos casados oficialmente, y me mudé a mi propio apartamento al otro lado de la ciudad. El proceso de divorcio fue fluido una vez que ambos aceptamos que realmente iba a suceder. Todo el proceso duró unos 3 meses, una vez que dejamos de discutir por cada detalle. Zara intentó reconciliarse conmigo 2 veces durante el proceso de divorcio. La primera fue unas 6 semanas después de que presenté los papeles. Me llamó llorando y dijo que había cometido un terrible error al elegir a Eve por encima de nuestro matrimonio. Le dije que tenía razón, pero que no había mucho que pudiera ofrecerle a ella ahora. Los papeles ya estaban presentados y yo ya había empezado a rehacer mi vida. Zara dijo que podríamos detener el proceso si los dos queríamos, pero le respondí que yo no quería. El segundo intento de reconciliación fue justo antes de nuestra cita final en el tribunal. Zara se presentó en el apartamento de mi hermano, y dijo que quería luchar por nuestro matrimonio. Afirmó que había estado hablando con una terapeuta que le ayudó a entender que había permitido que Eve la manipulara.
Zara dijo que estaba lista para establecer límites con su hija y priorizar nuestra relación. Escuché lo que tenía que decir, pero no le creí. Pasó meses poniendo las demandas de Eve por encima de nuestro matrimonio, y no pensé que eso cambiaría solo porque una consejera le dijera que era poco saludable. Le dije a Zara que agradecía que hubiera venido a hablar conmigo, pero que yo ya estaba comprometido a seguir adelante con el divorcio. Zara me preguntó si consideraría salir con ella de nuevo después del divorcio, como si pudiéramos empezar de cero sin la presión de estar casados. Le respondí que no, que el divorcio tenía su propósito. El divorcio se finalizó un martes por la mañana en un juzgado del centro de la ciudad. Zara y yo nos sentamos con nuestros abogados mientras un juez revisaba el acuerdo de divorcio y firmaba los papeles. Todo el trámite tomó menos de 30 minutos. Al final, Zara intentó abrazarme para despedirse, pero solo le estreché la mano y le deseé lo mejor. Me encontré con Eve en el supermercado 2 semanas después de que el divorcio se hizo oficial. Estaba en casa por vacaciones y comprando con unas amigas. Me vio en la sección de frutas y verduras y se acercó. Me dijo que se había enterado de que el divorcio se había finalizado, y que quería darme las gracias por finalmente hacer lo correcto. Eve me dijo que su madre estaba mucho más feliz sin mí y que su relación nunca había estado mejor. Afirmó que Zara había estado fingiendo ser feliz durante nuestro matrimonio, pero que en realidad siempre había sido miserable. Dijo que Zara le había confesado que se casó conmigo demasiado pronto después del divorcio, y que se arrepentía de no haber dedicado más tiempo a enfocarse en su hija. Le dije a Eve que me alegraba que ella y Zara se llevaran mejor, y que deseaba que ambas fueran felices. Pareció decepcionada de que no me enojara ni me pusiera a la defensiva. Hizo un comentario sarcástico diciendo que probablemente nunca amé a Zara de verdad, ya que me rendí tan fácilmente. Solo le dije adiós y terminé mis compras. Zara me ha enviado algunos mensajes desde que se finalizó el divorcio, que no son nada cercanos a lo que dijo Eve. Me mandó una foto de unas vacaciones que tuvo con Eve durante las vacaciones de primavera, y dijo que pensó que querría saber que estaban bien. También me escribió en mi cumpleaños para desearme lo mejor y decirme que esperaba que estuviera encontrando la felicidad. No he respondido a ninguno de sus mensajes. He comenzado a salir con alguien nuevo. Llevamos saliendo alrededor de 2 meses. Ella nunca ha estado casada y no tiene hijos, lo cual es un cambio refrescante. Sabe sobre mi divorcio, pero no hace muchas preguntas sobre lo que pasó. Nos estamos tomando las cosas con calma y no hemos hecho ningún compromiso serio aún. Estoy disfrutando conocer a alguien sin el equipaje de hijastros, exesposos y pruebas constantes de lealtad familiar. No guardo rencor por cómo terminaron las cosas con Zara y Eve. Zara consiguió lo que quería, la aprobación de su hija y una relación tranquila con ella. Eve también consiguió lo que quería, sacarme de sus vidas de forma permanente. Y yo obtuve lo que necesitaba, dejar de ser tratado como el villano y conseguir una relación menos complicada. La casa que compartí con Zara se vendió el mes pasado. Ella decidió que era demasiado grande solo para ella y Eve cuando viene de la universidad. Se mudó a un lugar más pequeño, más cerca del apartamento de Peter, para que Eve pueda visitar fácilmente a ambos padres. Actualización 4. En 2 años no había publicado nada, pero supongo que este es un buen momento como cualquier otro. Mi vida personal está mucho mejor. Si recuerdan a la persona que mencioné en mi última publicación, no estamos casados ni nada, pero hemos comenzado a vivir juntos. No hay planes de boda, pero sí hemos hablado, quizás, de formar una familia. Aunque son más bien charlas al aire que proyectos concretos, por ahora estamos disfrutando de nuestra relación. Creo que aún faltan algunos años para eso. Aunque no puedo evitar pensar que, si algún día soy padre, no consentiré a mi futuro hijo o hija de la misma manera que mi exesposa lo hizo con la suya. Lección aprendida. Y hablando de mi exesposa, Zara, tengo novedades. Zara no es feliz ni se ha mantenido cerca de su hija, Eve. Eve se mudó a otro estado poco después de graduarse, siguiendo a un chico que había conseguido un trabajo allí. Así que su hija la dejó sin esposo solo para luego abandonarla por alguien que podría ser su futuro. A veces el destino es un poco sarcástico, ¿no creen? Igual esa relación no prosperó, porque el novio de Eve odiaba a Zara. Al parecer, Zara era demasiado intensa con su hija, la llamaba constantemente, quería visitarla todos los meses y estar más presente en su vida. Supongo que se sentía sola. Pero cuando Eve terminó su relación, no volvió con su madre, porque ya tenía su grupo de amigos y su trabajo allí. Ahora prácticamente no hablan, porque Eve piensa que Zara arruinó su relación. Y todo esto lo sé porque, hace poco, fui al centro comercial con mi novia para hacer algunas compras. Mientras ella estaba en una tienda, yo la esperaba sentado y fue entonces cuando Zara me vio. Se acercó, empezó a hablarme y me contó todo esto. Me preguntó cómo estaba, si aún mantenía mi antiguo trabajo, pero no pude responder mucho antes de que llegara mi novia, a quien le presenté. Luego nos fuimos, porque teníamos otro compromiso. Fue extraño, porque no sentí nada por Zara, ni tristeza ni melancolía por la relación que perdimos. Creo que me olvidé de ella el resto del día, y no fue hasta hoy que recordé ese encuentro y pensé en ustedes.
Al final, me siento agradecido por Zara y su hija, y no lo digo de forma irónica. Creo que estoy en una mejor etapa de mi vida, y aunque en ese momento no podía verlo, porque estaba justo en medio de la tormenta, fue un cambio positivo. Eso era todo lo que quería escribir.